Hola, mi nombre es Delma Ruiz y hoy vamos a ver lo que es una idea o verdad central. Será el tercer aspecto que vemos de las partes básicas de la lección bíblica. En primer lugar, hemos visto el tema y cuáles son algunos criterios que podemos considerar a la hora de diseñarlo o, si ya lo tenemos escrito, cómo podemos y debemos adaptarlo a las necesidades de nuestro grupo. En segundo lugar, hemos discutido la porción bíblica a estudiar y por qué utilizamos la Biblia a la hora de enseñar en la iglesia a niños y jóvenes. Entonces, como hemos dicho, hoy nos toca hablar de lo que es la idea central o verdad bíblica central. Veremos que la idea central no se diferencia mucho del tema, con lo cual podemos aplicar a la idea central las mismas pautas que aprendimos a utilizar a la hora de diseñar o adaptar un tema. Ambos se pueden entrelazar e incluso en algunas ocasiones se puede utilizar el mismo tema y la misma idea central. Pero a diferencia del tema, que nos ayuda a nosotros primeramente a la hora de elaborar la clase y nos ayuda a prepararla mejor para luego enseñarla y desarrollarla frente al grupo, manteniéndonos en una hoja de ruta específica y concreta hasta llegar al objetivo, la idea central clara nos ayuda también, lógicamente, a nosotros, pero más bien mencionarla de continuo durante toda la narración de la historia bíblica orienta, ilumina y ayuda al grupo a entender de qué es lo que estamos hablando y por qué. Y esto es una necesidad innata de todo ser humano, independientemente de la edad. Saber cuál es la razón por la que están en una clase bíblica y de qué estamos hablando. O sea, por qué están en un lugar y de qué se está hablando en ese lugar. Todos tenemos esa necesidad. Y esto le dará al grupo muchísima seguridad, además de a nosotros como maestros. Podríamos decir que la idea o verdad central es la idea que genera toda la lección y en muchas ocasiones incluso genera el tema. Tienes una idea y en base a esa idea diseñas y elaboras la historia bíblica, la introducción y las actividades que vas a llevar a cabo. Algunas definiciones dicen que es la idea principal que genera el resto de las ideas secundarias. Tener una idea central le da sentido a todos los demás aspectos de la clase y los une en un mismo propósito y en una misma dirección. Sin esa idea central no se entendería el todo de la clase, ni de lo que estamos haciendo, ni habría coherencia, sino que serían ideas sueltas, temas sueltos, sin un nexo de unión. Por ejemplo, si yo quiero hacer una guardería, esa es la idea principal o central. Quiero hacer una guardería para niños. Pero todo lo demás tiene que estar anexado a esa idea. Las sillas, el personal, el local, los baños, las mesas, los colores, tiene que ir todo en acorde con esa idea central que tengo, que es que voy a hacer una guardería. Y lo mismo ocurre cada vez que damos una clase bíblica. Tenemos una idea central, desarrollamos la clase y luego la exponemos haciendo de todas las piezas o componentes de la clase un solo rompecabezas, una sola pieza. Otro ejemplo más relacionado a la clase bíblica es que si me surge la inquietud de que los niños o jóvenes necesitan aprender a respetarse mutuamente, esa es la idea que tengo, todo el diseño de la clase debe ir en esa dirección y puede ser bajo la verdad bíblica central, amaos los unos a los otros. O la idea central, es importante respetarse. Entonces, el que es sacado directamente de la escritura, podemos decir que es una verdad bíblica central y lo que sacamos de la idea, lo que sacamos de lo que está ahí escrito, pero es una frase que no está literalmente ahí escrito, podemos decir que es una idea central. Entonces, una vez tenemos esa idea que queremos desarrollar, seleccionamos una historia de la Biblia que nos ayude a transmitir bien esa idea o esa verdad central que hemos visto que ellos necesitan aprender. Amaos los unos a los otros. Podemos usar, por ejemplo, la historia de David y Jonatán, que Jonatán no tenía celos del propósito de Dios con la vida de David, aunque eso fuera ser rey en vez de él.
Los discípulos de Jesús, Sadrach, Mesach y Abednego, entre muchas historias que podemos seleccionar para enseñar esta verdad bíblica de amaos los unos a los otros, o es importante respetarse. Como dijimos antes, es una necesidad intrínseca del ser humano, no importa la edad, entender por qué está en un lugar, escuchando determinadas enseñanzas y participando de varias actividades. No es lo mismo escuchar al niño o al joven decir, estoy aquí porque me trajeron mis padres, o vine hoy porque es domingo, o vine a estar con mis amigos, que cuando él salga entienda el propósito y el motivo por el que estaba allí y diga, aprendí que debo respetar a los demás, o aprendí que debo amar a los demás y que los demás me deben amar a mí. Y para eso ayuda mucho tener clara cuál es la idea central e irla repitiendo a través de toda la clase. Entonces, a eso nos referimos al decir que la repetición de la idea central o la verdad bíblica central ayuda a los niños y jóvenes a entender mejor el propósito por el cual están en la clase correspondiente para ese día. Resumiendo, consciente o inconscientemente para ellos, repetir la idea o verdad bíblica central promueve o se refuerza que sepan de qué estamos hablando y el motivo por el que están con nosotros ese día en el salón de escuela bíblica, pero mejor aún, pueden entender el propósito de esa porción de la escritura y en cuál área de sus vidas ellos pueden aplicar eso que les estamos enseñando y repitiendo vez tras vez. Vamos a desmenuzar algunos términos. La palabra idea viene del griego y significa forma, aspecto o figuras mentales. Es una imagen que se forma en nuestra mente y que da lugar al razonamiento y a su vez a la planificación de proyectos a ejecutar. Podemos tener 1000 ideas, pero no necesariamente se pueden llevar a cabo o se pueden ejecutar. De hecho, Jesús dijo, si vamos a edificar una casa, que nos aseguremos de que podemos terminarla y de que tenemos todos los ingredientes o materiales necesarios para poder acabarla. Los demás se burlarían de nosotros, dice la porción de la Escritura, si no podemos terminar lo que hemos empezado. Por eso, hay que razonar una idea. Tenemos que estructurarla, tenemos que planificarla para luego poder ejecutarla si es posible. La idea es el punto de origen para desarrollar un plan, un diseño y luego una acción para hacer esa idea una realidad. La palabra central viene del latín centrum, que es sinónimo de centro. La idea central, por lo tanto, es el núcleo, es el corazón, es el contenido más importante de la clase que estamos enseñando. Es lo más relevante de un texto, idea o pensamiento. Ahora, existe una diferencia entre idea central, que en resumidas cuentas es lo que acabamos de definir, a una verdad bíblica central. Verdad es tener la certeza de que algo corresponde con la realidad, no es una mera idea. Es lo que ya está comprobado y nadie puede negar. Por ejemplo, un hecho histórico, una fecha, el día que nacimos, o algo que certeramente todos podemos comprobar que ocurrió. Hoy en día cabe dentro de esta definición de verdad lo que cada uno considera, pero eso no es así. Así que verdad bíblica central para nosotros los creyentes es lo que está escrito en la Biblia y sale explícitamente del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Si afirmamos que es una verdad bíblica central, entonces tiene otras connotaciones de lo que es una idea central. Ya no es lo que uno piensa, cree u opina, por buena que sea la idea. Veamos algunas verdades bíblicas centrales que se pueden utilizar como tema y como verdad bíblica central. Esfuérzate y sé valiente, no temas, Dios está contigo, ora por tus enemigos, Jesucristo es el Hijo de Dios, si buscas a Dios de corazón le encontrarás, Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. ¿Ven? Estos temas o ideas centrales son verdades bíblicas. Salen directamente del texto de la Escritura. Las podemos parafrasear o sacar de otras versiones bíblicas que hay ahora y que los niños y jóvenes entienden mejor. Más adelante en esta charla vamos a ver dos ideas centrales como ejemplo que salen de la Escritura
pero que no salen directamente del texto y van a ser Dios tiene un plan para ti y no te dejes engañar. Es más bien un consejo, una propuesta del que escribe la lección. Y yo personalmente, frente a tantas cosas que se dicen hoy en día que no están en la escritura, prefiero hacer la diferencia. No tengo que explicárselo necesariamente al grupo, pero sí tener claro que es una idea central o una verdad bíblica central. ¿Cómo encontramos o diseñamos la idea central o verdad bíblica central para la lección bíblica que tenemos que dar? Si es una lección bíblica que tenemos escrita ya, pues ahí está, aparece. Decimos lo mismo que hemos dicho con el tema. Si tenemos lecciones ya provenientes de un manual, lo que tenemos que hacer es buscar cómo ajustarlas a las necesidades de nuestro grupo, a sus edades y a su nivel de comprensión. Y si queremos preparar nuestra propia clase basados en una necesidad que hemos observado del grupo, pues ya tenemos la idea porque ya hemos visto la necesidad, ya se nos ha ocurrido qué es lo que vamos a enseñar. Ya tenemos esa idea general de lo que queremos ministrar a sus vidas. Y como hemos visto, construimos toda la clase en base a esa idea que hemos analizado, que hemos pensado y que vamos a desarrollar para luego ejecutar y compartirla con la vida de los niños. Sacamos el extracto de lo que se intenta comunicar, resumiéndolo en una palabra, en una frase o en una oración que define todo el contenido de la clase y esa va a ser la idea o verdad central que vamos a estar repitiendo durante toda la clase. Cuán larga o corta, sencilla o complicada sea, depende del nivel de comprensión y edades del grupo que voy a tener delante. Es la idea, la verdad, el mensaje que queremos que lleven para casa en su mente y en sus corazones y que esté con ellos durante todos esos días. La sembramos durante la clase para que marche con ellos en sus mentes y corazones y que el Espíritu Santo, además, muchos años después, si es necesario, la active en sus vidas cuando la necesiten. Cuando lleguen a su casa, además, y sus padres le pregunten ¿qué aprendiste?, ellos pueden repetir esa verdad bíblica central o esa idea central. ¿Qué vamos a hacer con la idea o verdad bíblica central? Repetirla a través de toda la lección, hasta que la puedan repetir ellos solos y se quede, como hemos dicho, grabado en sus mentes y en su memoria. Es la estrategia que utilizan los publicistas, un eslogan, una idea, una frase, un tipo de música que queda grabado en la mente de ellos. A los niños y a los jóvenes los bombardean constantemente con diversos temas para sembrar, promocionar y tener resultados de lo que ellos desean comunicar. Es como dijo Jesús en Lucas 16:8, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Eso es lo que dijo Jesús. Y la realidad es que nuestros niños y jóvenes están bombardeados de publicidad repetitiva y debemos sembrar en ellos verdades bíblicas con mayor intención y con un buen propósito, que es poner la palabra de Dios en sus mentes y corazones. ¿Por qué es importante tener la idea o verdad bíblica central clara? Imaginemos que nos toca la vida de David, solamente la parte en que fue ungido como rey, en 1 Samuel 16, del 1 al 13. En este caso, la verdad bíblica central sería, y como hemos dicho también puede ser el tema, el Señor mira el corazón. Esto es 1 Samuel 16, 7. ¿Qué puede suceder si no tengo claro que esa es la verdad bíblica central que me corresponde para ese día? Y que esa es la oración que quiero que se lleven escritas en sus mentes y corazones, que los voy a entretener con las ovejas, con el aceite, con los hermanos guapos de David, con que el padre se olvidó de llamarlo y lo menos que llevarán en sus corazones es esa idea, Dios mira el corazón. Y como ven, es una diferencia abismal conocer de las ovejas, del oso, del león, de los hermanos de David, del aceite, de lo que era ungir a un rey. Hay una diferencia abismal en que salgan con la idea clara que el Señor mira el corazón. ¿Ven a lo que me refiero? Se puede hablar de todas esas cosas, pero la idea central por eso se va repitiendo.
Y si la tengo clara, el Señor mira el corazón, me va a ser más fácil a mí y más fácil a ellos salir con esa idea que es el propósito por el que estamos ahí en ese día. De no ser así, podemos estar diciendo muchas ideas centrales o verdades bíblicas centrales que pertenecen a otras clases. Podríamos estar hablando de que David era un adorador. Es cierto, pero no es la idea central del día de hoy. David era un buen pastor, David era un buen amigo, David danzaba delante de Dios, David era un buen guerrero, David era valiente, ¿ven? Y todo lo que voy contando y voy narrando va en esa dirección. De no ser así, podemos estar diciendo muchas ideas centrales, muchas verdades bíblicas centrales que pertenecen a otras clases. Esa vida de David provee para muchas ideas y verdades bíblicas centrales, pero hoy estamos hablando de qué? De que el Señor mira el corazón. Resumiendo esta parte, tenemos que limitarnos a una sola idea que vamos a estar repitiendo durante la clase de ese día, aunque las demás ideas sean buenas, tenemos esa para ese día. Resumiendo esta parte, tenemos que limitarnos a una idea y repetirla para que nos ayude a nosotros a mantenernos en el tema y también a ellos a entender cuál es el tema y cuál es la idea o verdad bíblica central de ese día. Nos ayuda también a no desplegar toda la historia de un personaje como es la vida de David en una sola clase y dejar esos temas y esas ideas centrales o esas verdades bíblicas centrales para futuras clases. Veamos un ejemplo sencillo pero práctico que es una muestra solamente de cómo incursionar la idea o verdad central en una historia bíblica. Como hemos visto, la idea central, el tema, la verdad bíblica central deben salir de las necesidades del grupo, deben ajustarse a las necesidades de nuestro grupo. Supongamos que nuestro grupo está despistado en cuanto a que Dios tiene un propósito con sus vidas. ¿Les parece que Dios puede tener un propósito con cualquier otra persona menos con ellos? Ven imposible que desde su trasfondo cultural o intelectual Dios pueda bendecirles con un propósito y un plan concreto y específico. O por el contrario, están tan llenos de tantas cosas que ni se les ocurre pensar o buscar entrar en un plan o un propósito que Dios tenga para sus vidas. Vamos a aprovechar la historia poco conocida que es Raquel, la historia bíblica de Raquel. Y podemos utilizar el texto para memorizar Salmo 139, 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y aprovechamos esta historia que está en Génesis 29 del 1 al 11, que es cuando Jacob llega a casa de Labán su tío, huyendo de su hermano Esaú, y ahí entra Raquel en escena, él conoce a Raquel, se enamora de ella y ella va a ser la madre de José y Benjamín. Así entra Raquel en la historia del pueblo de Dios, casándose con Jacob, que luego sería llamado Israel y que es el pueblo de Israel hoy en día. Entonces vamos a hablar de una chica que estaba en la mente y en el propósito de Dios sin que ella lo supiera. En ese momento ella trabajaba mucho ayudando en el bienestar de su familia. Digamos que la idea central va a ser, Dios tiene un plan para ti. Introducimos la clase hablando y preguntando a los niños sin qué cosa u objeto no podrías vivir. No nos referimos ni a un animal ni a una persona, eso no, sino cosa. Y dependiendo del grupo, pues dirán teléfono, tablet, juegos electrónicos, balón de fútbol, bici, y cada uno va a responder sin qué cosa podrían vivir. Podríamos decirle, pues de la persona que vamos a hablar hoy no tenía ninguna de estas cosas, ni siquiera una libreta, un lápiz o un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque en aquella época no existía. Lo que sí tenía era muchísimo trabajo y muchas responsabilidades, pero estaba en la mente de Dios y Dios tenía un plan para ella y también tiene un plan para ti. Su nombre era Raquel y su trabajo era cuidar las ovejas de su padre.
Tenía hermanos y hermanas, no sé por qué le tocaba a ella, pero bueno, le correspondía porque las tareas se dividían y seguramente que no había otra persona que lo hiciera y quién sabe si ella lo había pedido. Así que lo que sí sabemos es que le tocaba cuidar. ¿Qué significa? Limpiar de parásitos, ponerles aceite, lavarlas, limpiarlas, llevarlas a comer, llevarlas a beber agua para que estuviesen bien y listas para dar lana, queso, leche, todo lo que pueden dar las ovejas. Pero en medio de todo esto, Dios tenía un plan para ella y Dios tiene un plan para ti. No era como en los libros o películas de cuentos, ovejitas rositas, peinadas con lacitos en la cabeza. No, no, no. La realidad de esta chica era muy dura. Nunca podía imaginarse que ella estaba en la mente de Dios y que Dios tenía un plan para su vida. Cómo estarían sus pies de recorrer kilómetros y kilómetros buscando hierba fresca para el rebaño de sus padres. Nunca se podía imaginar ella que Dios estuviera pendiente de ella, que Dios estuviera cuidándola, porque su realidad era totalmente diferente. Ella pensaría, este será mi destino, qué mal vuelo, estaré aquí toda la vida, voy a morir así, nunca se van a enamorar de mí, nunca voy a poder casarme porque siempre estoy con estos pelos y llena de un olor que no es muy grato. Pero Dios tenía un plan para ella y tiene un plan para ti. E incluso podemos decir que formaba parte del plan de Dios que ella cuidase las ovejas, porque después iba a estar pendiente de sus hijos y de los hijos de su hermana también en algunos momentos. Dios estaba con ella en mente, la cuidaba, la protegía de los lobos, la ayudaba con las ovejas, pero ella no lo sabía. Sin embargo, Dios sabía, veía y escuchaba y sabía todo lo que pasaba por la mente de Raquel. ¿Por qué? Porque ella estaba en la mente de Dios. Dios tenía un plan para ella y Dios tiene un plan para ti. Claro, esto hay que abundarlo más y recordar a los niños y hablarles de que ellos están en la mente de Dios, de que Dios observa y conoce todo lo que hay en su entorno, tanto físico, externo, como interior. Pero solamente estoy dando el ejemplo de la idea central que estamos enseñando. Raquel no sabía que estaba en el mejor lugar del mundo, en la mente de Dios, aunque ella no tuviese nada con qué entretenerse ni dónde escribir y el trabajo le pareciera terrible, duro y probablemente asqueroso. Pensaría, ¿quién se acordará de mí? ¿Cómo estoy yo en este monte con todas estas ovejas? Pero ella estaba en la mente y en el corazón de Dios porque Dios tenía un plan para ella y Dios tiene un plan para ti. Lo interesante de esta historia es que ella ni siquiera conocía a Dios como escuchamos hablar de Él hoy en día, pero Dios la conocía a ella como te conoce a ti y tenía un plan para ella como tiene un plan para ti. Y seguimos narrando cómo Jacob llegó a su vida y no nos centramos ni en Jacob, ni en José, tampoco tanto en las ovejas como he hecho yo, ni en los padres, ni nada, sino que estamos hablando de Raquel, de dónde estaba ella, de estaba en el mejor lugar del mundo, en el corazón y en la mente de Dios, y que Dios tenía un propósito con su vida que se cumplió. Otro ejemplo, y nuevamente voy a utilizar solamente un extracto para poder enfatizar la idea o verdad bíblica central, aunque la historia sea más amplia. En la historia del Edén, en concreto, en la tentación. Eva dio varios pasos antes de comer del fruto que Dios le había prohibido comer. Podemos aprovechar cada etapa que ocurrió durante este acto de desobediencia frente al árbol de la tentación, antes de estar en el árbol, durante y después de haber caído en la tentación. Y podríamos poner como idea central, no te dejes engañar. Y vamos por cada uno de los pasos que dio Eva repitiendo esa frase, no te dejes engañar. Podemos utilizar los textos de 1 de Juan 2:13, cuando dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O podemos utilizar cuando dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Depende de las edades del grupo. Si el grupo tiene algún conocimiento de la historia, podríamos introducir la clase preguntando enfáticamente, ¿pero qué hacía Eva? Justo delante del árbol del cual Dios les había dicho, no coman de ese árbol, no coman del fruto de ese árbol. ¿Qué estaba pensando?
Y podemos aprovechar para dialogar acerca de qué era lo que estaba sintiendo, pensando Eva, que la llevó a ese lugar de la tentación, y puede ser muy interesante ver qué es lo que ellos quieren decir. Podemos comenzar exaltando la majestuosidad de Dios en lo que les había brindado en el Edén. Todo lo que tenían, millones de plantas y de árboles, peces, animales, árboles, de los cuales ellos podían disfrutar y comer, porque Dios siempre provee. Y Dios siempre dice la verdad, y Dios es justo. Y Él había provisto en abundancia para sus necesidades. No había nada que mirar fuera de todo lo que Dios había dicho, sí, de esto pueden comer. Pero Eva se acercó al árbol donde Dios le había dicho, no coman de ese fruto. Y ya podemos empezar con la idea central, diciendo, no te dejes engañar, no te acerques al lugar donde no debes estar. No te fijes en lo que no puedes tener. Da gracias por todo lo que Dios te ha dado y te ha provisto, y todo lo que tus padres te den. No te dejes engañar mirando lo que no tienes, y empieza a agradecer todo lo que tienes. Así que no te dejes engañar a qué lugares no debes ir, con qué personas no debes estar. No te dejes engañar, no te acerques a los lugares o a las personas que sabes que no debes acercarte. Lo segundo que ocurrió fue que la serpiente le habló y Eva le dio conversación. Y podemos decir a los niños o los jóvenes, no te dejes engañar, no des conversación a aquellas personas que te están incitando a desobedecer a tus padres, a desobedecer en el colegio, a romper las reglas, las normas, las leyes, a ser desleal, a hacer cosas que te afectan a ti y a los demás. No te dejes engañar, es un engaño. No. Si son más pequeños, les podemos decir que son cosas que sus padres les han dicho que no hagan. No te dejes engañar, tus padres te aman, te están diciendo la verdad, te están cuidando, lo que Dios dice siempre es verdad, y si te dicen no hagas esto, es para tu protección y es para tu bien. También podemos decirle que pensamientos que les incitan a romper las reglas, a romper las leyes, porque no siempre son personas externas, sino que están dentro de sus mentes y corazones, y les enseñamos y decimos, no te dejes engañar. Eso le pasó a Eva, le dio lugar a la conversación con la serpiente, no le des lugar a ese pensamiento que te va a llevar a cometer esa desobediencia. En tercer lugar, cuando Eva comió del fruto, decimos, no te dejes engañar, no peques, no desobedezcas, no te metas en problemas, no vayas donde no debes. ¿Ven? Y podemos decirle, tú puedes vencer con la ayuda de Dios. Y podemos decir y enseñarles que ellos pueden vencer con la ayuda de Dios. Aguanta, Dios te da fortaleza, Dios te ayuda, habla con Dios, pero no te dejes engañar. Y seguimos con la historia. Luego, cuando ella invitó a Adán a comer, que vino Adán y comió, le decimos, no te dejes engañar. Cuando te inviten a hacer aquello que no debes, di que no. Y tú, si estás haciendo algo que no debes, no invites a nadie a pecar. Es una horrorosa idea invitar a otros a meterse en problemas, y Dios lo está viendo y a Dios le desagrada. Y esto no debemos hacerlo si queremos vivir una vida que agrade a Dios. Luego, cuando se escondieron de Dios, podemos decir, no te dejes engañar, no te escondas. Ya Dios lo sabe, ya Dios lo ve, y Él es el único que te puede ayudar a vencer ese pecado, a vencer esa tentación, a ayudarte a decirte que no a ti mismo y a los pensamientos que son y Él es el único que puede ayudarte a decirte que no a ti mismo y decirle que no a los que te están incitando a hacer las cosas incorrectas. Y terminamos la historia diciendo, no tienes por qué esconderte o por qué salir corriendo, no te dejes engañar, habla con Dios. Dios está dispuesto a ayudarte, a perdonarte y a darte las fuerzas para que no vuelva a ocurrir. Y son dos ejemplos de una idea central que se repite a través de la historia. Dios tiene un plan para ti y no te dejes engañar. Y queda grabado en sus mentes y en sus corazones, y hemos construido todo un núcleo, bueno,
Y queda grabado en sus mentes y en sus corazones esa idea central, ese núcleo, ese centro alrededor de todas las cosas que hemos dicho, de todas las actividades que hemos hecho, de toda la historia que hemos enseñado, pero van para sus casas con ese contenido claro y definido de esa idea central o esa verdad bíblica central que hemos enseñado. Luego nosotros, claro, oramos y confiamos en que Dios en momentos de tentación o dudas, Dios, el Espíritu Santo, traiga esas verdades a sus vidas y que cuando llegan a casa ellos puedan decir, esto es lo que aprendí hoy. Así que ánimo con la idea central, con la verdad bíblica central. Parece un poco complejo, pero no lo es. Es bastante sencillo, así que el Señor les bendiga.